Estamos listos. Dirígete al este, luego al oeste, gira hacia el norte y luego hacia el sur. Finalmente, muévete al centro. Bienvenido. Ya estás en GPS, tu guía personal de superación. Estás escuchando GPS, tu guía personal de superación, el programa de radio donde te brindamos guías para que tú puedas construir tu propia ruta de vida. Yo soy Silvano Leonardo y hoy está con nosotros el maestro Guillermo Marín, quien nos está hablando de Hernán Cortés, la otra cara de Hernán Cortés, explicándonos acerca de la clase de persona que era este individuo. Y nos estabas diciendo, Guillermo, que fue educado, bueno, lo mandaron a la escuela para estudiar Derecho, sus papás, ¿fue así lo que él estudió? Lo mandaron con muchos esfuerzos a la Universidad de Salamanca en España, pero fíjate que en la puerta de la Universidad de Salamanca tiene un letrero que dice en latín que lo que la naturaleza no da, Salamanca no lo presta. O sea que si no te dan coco, a la calle. Y eso fue lo que le pasó a Hernán Cortés. Nada más pudo estudiar 2 años, pero lo expulsaron por burro. Pero ahí, entre otras cosas, aprendió un poco a hacer leguleyo y de ahí nace históricamente que hay tipos que se inscriben en una facultad de Derecho y salen diciendo que ya son licenciados. Licenciados, vemos, títulos no conocemos. Sí, entonces, por acá que han abundado muchos años esos. Por eso te digo que la historia te dice, pues, cómo es el asunto, dónde nace el asunto. Sí. Y entonces Hernán Cortés leyó ahí las memorias de Julio César, de la conquista de las Galias. Ajá. Bueno, él se inspiró en esa obra para escribir sus cartas de relación. Y los expertos en historia y en literatura dicen que las cartas de relación, porque son tan mentirosas, dicen tantas fantasías, dicen que es la última novela de caballería de la Edad Media. Pero en su momento fueron muy importantes, porque se exalta a un hombre, si verdaderamente, nada más piénsalo seriamente, si un hombre con 450 pelafustanes, porque no tenía un ejército, eran verdaderos delincuentes los que venían con él, porque también es cierto que hasta el siglo XVII se crean nuevamente los ejércitos en Europa. Desaparecieron con los romanos y toda la Edad Media no hubo ejércitos. Habían lo que conocían como tiene un nombre, pero eran grupos de soldados de fortuna, tercios. Entonces los tercios eran pues asesinos a sueldo. Y eran miles, y un reino, como no les tenían confianza, tenía 2, 3 tercios por si uno se le rebelaba. Bueno, pues si fuera cierto que 450 pelafustanes, delincuentes, mal armados, conquistaron un formidable imperio azteca con cientos de miles de guerreros, bueno, entonces resultaría que Atila, Alejandro el Magno, Julio César, Napoleón, pues serían Mary Poppins al lado de Hernán Cortés. Y esto fue lo que impactó en Europa en 1500, cuando se publica el libro Las Cartas de Relación. Pues entonces fue un bestseller, diríamos hoy, y Hernán Cortés era un personaje de la vida europea, era un símbolo del europeo de su tiempo. Que eso después te lo puedo explicar cuáles fueron los problemas, porque después entró en conflicto con la corona. ¿Quién envió a Hernán Cortés? Y el propósito fue así determinante. Lo envió Diego Velázquez, gobernador de Cuba, en su tercera armada. La primera fue en 1517 con Hernández de Córdoba, la segunda con Juan de Grijalva en 1518 y la tercera con Hernán Cortés en 1519, a venir a robar. Ellos dicen rescatar, fíjate nada más que a rescatar oro, pero Hernán Cortés traicionó a Diego Velázquez y se independizó, lo traicionó y por eso hace las cartas de relación para informarle al rey que Diego Velázquez lo quería robar, pero que él va a tener trato directo. Y acomodó la historia.
con el trato directo, que la corona recibía el 20% de lo robado, es decir, el que era conocido como el quinto real. Entonces, si ves que en las expediciones siempre hay unos hombres de negro que ponen una mesita y empiezan a escribir, bueno, es que era hacienda de la corona, que todo lo que robaban lo pesaban, y el 20% era para la corona. Entonces, Hernán Cortés no solamente asesinó a mucha gente, fue un psicópata, así como redondito, pero también en esas cartas de relación quitó a todos los personajes que verdaderamente hicieron la invasión y se queda él como el personaje que logró hacerlo todo. Y me refiero fundamentalmente a Malinche, que ella es la persona que le va a explicar a Hernán Cortés que está llegando justamente el año de la profecía del regreso de Quetzalcóatl, la que le dice que tiene que decir que él viene como embajador de Quetzalcóatl, y ella le explica todos los problemas políticos que había al interior de los pueblos nahuas del altiplano, etcétera. Esta señora le dice todo lo que hay que hacer políticamente. Oye, una pregunta. Unos dicen que Malinche no le quedaba de otra por su historia personal desde la niñez y que pues en esa condición en que vivió, pues no le quedaba de otra. O más bien es que ella verdaderamente vio ciertas ventajas o oportunidad para ajustarse ahí, acomodarse. Mira, desgraciadamente hoy como vivimos en una sociedad hispanista, entonces quieren rescatar a Malinche, y sobre todo hoy, desgraciadamente, con esto de la pandemia de las FEMS, ahora la quieren hacer una heroína, ¿no? Sí. Y entonces, pues, es como justificar las tropelías que nos ha venido a hacer Despeñadero, porque en su infancia sufrió mucho, ¿no? Ajá, claro. No, mira, esta Malinche era una mujer muy preparada, porque ella nació noble, había estudiado en el Telpochcali, en el Poxcali, en el Calmecac, sabía pues la transgresión que habían hecho los mexicas de Tlaloc, Quetzalcóatl por Tlaloc Huitzilopochtli, y sabía que al interior de la dirigencia mexica había una crisis muy fuerte entre los que querían regresar a la tradición tolteca y los que querían seguir la tradición de Huitzilopochtli. Entonces, hay un códice que se llama el lienzo de Tlaxcala. Las personas que tengan interés en conocer esto, tú sabes que en los códices, según la iconografía de los viejos abuelos, los tamaños son muy importantes. Y en ese códice, que está en YouTube, en Google Imágenes, pueden ver que siempre en la mayoría de las imágenes Malinche es mucho más grande físicamente que Hernán Cortés, y siempre está en el centro y siempre está instruyendo y dando órdenes. Entonces, realmente quien manejó el aspecto político, las estrategias políticas, fue Malinche. Y el otro personaje es Ixtlilxóchitl. Déjame terminar de decirte de Malinche. Mira, todas estas FEMS que quieren ponerla ahora como una heroína, que hasta el Instituto Politécnico Nacional financió una película para restituir la imagen de esta pobre mujer, pues déjame decirte que están equivocados, están haciendo chis fuera de la nica, porque para el pueblo de México, Malinche no tiene género. Malinche es aquel o aquella que traiciona a su pueblo, ¿no? Entonces, el concepto Malinche no tiene género. Malinche es Fox, Calderón, Malinche es Despeñadero, Malinche es todo aquel que está en contra de la patria, de la matria. Entonces, bueno, y Ixtlilxóchitl era un tlatoani despojado por Moctezuma, y Moctezuma Xocoyotzin, era un tlatoani que debía haber gobernado Texcoco, y Moctezuma puso a su sobrino en vez de él, y él entró en guerra, y cuando Cortés, después de la matanza de Cholula, baja hacia Tenochtitlan, se lo encuentra con 300,000 guerreros, y es entonces el que va a manejar las estrategias militares. No es Hernán Cortés, pero él se pone como el gran... Mira,
Nada más para que tengas una idea, la batalla de Tenochtitlan realmente fueron 2,000 españoles que intervinieron ahí, no, perdón, 1,000, porque ya 1,000 habían perdido la vida en la batalla de la Victoria. Eran más o menos como 1,000, porque habían llegado, en ese tiempo empezaron a llegar de Cuba más españoles, a pesar de no solamente los 550 que desembarcaron, de los cuales 100 eran marineros. El caso es que en la batalla de Tenochtitlan, que duró 3 meses, pelearon, se supone, un promedio de 200,000 contra 200,000. Otros hablan de 300 y 300. Tú nada más ponte a pensar 1,000 personas contra 300,000 ballestas. No significaban absolutamente nada. No eran significativos. Entonces, quienes realmente hicieron la batalla y ha sido siempre en estos 500 años, nosotros contra nosotros mismos. Esa es la verdadera historia. Es decir, los que mataron a los estudiantes de Ayotzinapa no fueron policías y soldados franceses o alemanes, los que hicieron la matanza de Aguas Blancas, y así podíamos seguir, y la última de Nochistlán, somos nosotros contra nosotros mismos. Y por eso no se quiere conocer la historia, no les conviene a los que hacen estas matanzas, no les conviene, porque desde la primera matanza que es la de Cholula, hasta la de Nochistlán, nunca se ha llevado a juicio a los autores intelectuales de estas matanzas. Entonces, por eso en México, hacer matanzas es China libre, porque tú puedes hacer la matanza que quieras y debes estar seguro que no te van a tocar, porque en México está prohibido, por esta estructura colonial en que vivimos, está prohibido, porque estas matanzas no son en contra por ejemplo, los extranjeros. Por eso, fíjate nada más qué interesante, que a este Hidalgo y a Morelos, a ellos sí los fusilaron. Ajá, sí. Porque ellos alentaron una matanza en contra de gachupines. El grito de Dolores termina diciendo Hidalgo, es hora de matar gachupines, vivan los reyes de España. Y a ellos sí se los llevaron a juicio, pero de ahí en fuera todas las matanzas, no. Pero volvamos al punto importante. Hernán Guillermo, Cortés... Una pregunta. Hernán Cortés se dice que fue muy suertudo para encontrarse a la Malinche, fue muy suertudo porque se encontró a Iztlizóchitl o era muy inteligente y realmente un buen estratega que pudo hacer esto. Te pido si esto nos los comentas en el siguiente rumbo. Estamos terminando el segundo de este programa. Con mucho gusto. Ok, entonces déjenme decirles ustedes que GP Seguidores están escuchando el segundo rumbo de este programa y nos vamos a ir al tercero, ¿de acuerdo? Estamos en GPS, tu guía personal de superación, el programa de radio donde te brindamos guías para que tú puedas construir tu propia ruta de vida. El día de hoy con el maestro Guillermo Marín hablándonos de la otra cara de Hernán Cortés. Mantente en contacto porque aquí marcamos rumbo. Hemos llegado a tu destino. GPS, tu guía personal de superación.